Bueno, bienvenido a este primer módulo de este programa de startups, del Lean Startup, para poder lanzar y validar tu modelo de negocio. Vamos a empezar por el primer concepto. Este viaje que vamos a hacer juntos, vamos a intentar ayudarte a que puedas validar si tu negocio tiene sentido o no tiene sentido antes de que gastes mucho dinero en el lanzamiento de tu negocio. ¿Y por qué hacemos esto? Básicamente lo que hemos aprendido en los últimos años, los emprendedores, es que una startup no es una versión en pequeñito de un negocio que existe y que funciona. Y es verdad que históricamente lo que estábamos haciendo era montar planes de negocio para lanzar un negocio como si fuera una empresa que ya existía y ya funcionaba. Básicamente los planes de negocios son modelos predictivos. En esencia lo que nos está ayudando es a poder predecir lo que va a ocurrir en tu negocio, lo que vas a facturar en los próximos años en función de una serie de acciones. Pero claro, por definición los modelos adaptativos y los modelos predictivos son diferentes. Un modelo predictivo necesita históricos de datos de comportamiento para poder predecir el comportamiento futuro de las cosas. Sin embargo, los modelos adaptativos lo que hacen es buscar y encontrar qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Y de esto es lo que vamos a hablar en este primer módulo. ¿Por qué no tiene sentido hacer un plan de negocio en primera instancia cuando uno crea un negocio desde cero? Y la razón es bien sencilla, es que al final ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente. Y la clave fundamental de los emprendedores no es que tu negocio tenga sentido en términos de un plan, que tu balance cuadre o que tu análisis DAFO sea coherente. Esto no es interesante ahora mismo, porque lo más probable es que nada de eso se cumpla, ya que tu negocio se soporta ahora mismo sobre supuestos o hipótesis, muchos de los cuales no tienes ningún hecho con respecto a él. Y la clave fundamental es validar estos supuestos o hipótesis de la forma más rápida posible. Lean Startup en esencia es el ejercicio de lanzar un negocio o un producto basado en el conocimiento validado, en la experimentación científica y en la iteración con el cliente. Así que en esencia lo que estamos haciendo es buscar nuestro modelo de negocio en un contexto de extrema incertidumbre haciendo experimentos. Es muy importante que entiendas que no eres una multinacional, no eres una gran compañía y tu idea, por muy bien que suene, lo más probable es que fracase. Así que basados en estas premisas, vamos a intentar gastarnos el menor dinero posible para los primeros experimentos, para saber qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Pero esto no lo vas a descubrir sentado viendo este vídeo, lo vas a descubrir saliendo a la calle. Así que parte de las cosas que vamos a hacer juntos es salir a la calle y experimentar y validar con clientes reales si tu negocio tiene sentido o no tiene sentido. El famoso grito de sal fuera del edificio, lo que nos viene a decir a los emprendedores es que la clave de los negocios no radica en una oficina, en una mesa estudiando o analizando un negocio. Radica en entender el comportamiento de los clientes en el mercado. Y una cosa sí te puedo decir, cada vez son más indecisos, imprecisos y poco predecibles. Así que tienes que salir para entenderlo. No dediques horas de tu vida a poder analizar estudios de mercado o analizar comportamientos de otros negocios que ya funcionan en el pasado. Es decir, que un negocio funcione no significa que el tuyo vaya a funcionar. Así que vamos a aprender qué es Lean Startup, cómo Lean Startup nos puede ayudar en nuestro modelo de negocio a entender qué tiene sentido y qué no tiene sentido, y paso a paso y acompañados por mí y por mi equipo te ayudaremos a que puedas validar tu modelo de negocio. Bienvenido a este primer módulo y vamos a empezar ya a entender cuáles son nuestros primeros pasos.